Me dice, sobre una carretera recta horizontal, un camión parte del reposo y se mueve 10 segundos con una aceleración constante, dice. ¿Ya? Me dice, durante dicho tiempo, un péndulo simple sujeto en la parte posterior se desvía 5 grados con respecto a la vertical. ¿Ya? Determina la longitud recorrida por el camión en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, dice que tengo una carretera, ¿no es cierto? Es una superficie, ¿ya? Y aquí tengo un camión, dice. Ya tengo un camión. Ya supongamos que ese es un camión. ¿Ya? Entonces, me dice que parte del reposo, ¿no es cierto? Que parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial es igual a cero, ¿no es cierto? Metros sobre segundos, porque dice que parte del reposo y se mueve durante 10 segundos, ¿ya? Me pide que relacione estos datos con los 5 grados que dice que están sujetos, eh, un péndulo sujeto, ¿ya? Entonces, aquí va a estar, ¿no es cierto? Un péndulo. Supongamos que este es un péndulo, ¿ya? Entonces, si yo me muevo para el lado derecho, si el movimiento está para el lado derecho, este péndulo hace que se mueva hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita, ¿ya? Y me dice a mí en este ejercicio que se desvía 5 grados con respecto a la vertical. ¿Y cuál es la vertical? La vertical es el eje de las Y, o sea, este de aquí. Este es el ángulo teta, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer es Newton en el péndulo y después ya con eso podemos seguir trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es importante siempre hacer un diagrama de cuerpo libre, pero este vamos a hacer solo del péndulo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo en el péndulo? Yo voy a dibujar mis dos ejes. Siempre debo dibujar los dos ejes, el eje de las y el eje de las X, ¿ya? Este es el eje de las y este va a ser el eje de las X, ¿ya? Este es el eje de las y este es el eje de las X. Justo aquí está ese péndulo, ¿ya? Está ese péndulo. Entonces, el péndulo está girado 5 grados. Por lo tanto, aquí está ese péndulo, esos grados, ¿ya? Y yo voy a hacer como un eje auxiliar, pero solo del Y, porque dice que está 5 grados nada más, desviado. Al momento de que pase esto, yo tengo, por ejemplo, aquí 90 grados, ¿sí? Y de este lado tendría cuánto, porque recordemos que en la suma, ¿no es cierto?, de ángulos en un triángulo debe ser 180, ¿no?
y sería 180 menos 90 y menos la desviación de 5 grados y me da 85. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A este péndulo se va a generar una tensión. En Newton siempre debo, ¿sí? Siempre se debe, más claro, descomponer cuando se tiene ángulos de inclinación. Entonces, lo que se tiene aquí es que descomponer, ¿no? Esta es la tensión en X y una tensión en Y. Una tensión en Y. Uy, no se dibuja. Ahí sí. ¿Qué más tengo yo? Un péndulo siempre tiene un peso, por lo tanto vamos a dibujar un peso. Y ya, este es el peso. Entonces, yo debo hacer lo siguiente, ¿no? Antes de hacer la sumatoria de fuerzas, es recomendable hasta que se acostumbren descomponer a las tensiones, ¿ya? Y yo puedo, por ejemplo, elegir cualquier ángulo, el de 5 o el de 85, cualquiera de los dos, ¿ya? Vamos a hacer con el de 85. Si yo quiero encontrar la tensión en X, es un cateto adyacente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 85, ¿ya? La tensión en Y es igual, en cambio, a la tensión por el seno de 85. ¿Por qué? Porque respecto a este 85, esta tensión en X es la misma, tensión en Y, perdón, es la misma que está acá y por eso ocupo seno. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Para continuar ahora sí con el análisis de las fuerzas. ¿Ya? Entonces, yo tengo la sumatoria de fuerzas para los dos ejes, para el eje Y y para el eje X, ¿ya? Entonces, si yo saco la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque este péndulo no se mueve de arriba hacia abajo, sino se mueve horizontalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene? La tensión en Y, aquí se debe hacer por ejes. La parte del Y arriba es positiva y lo de abajo es negativo. Me queda tensión en Y menos el peso, esto es igual a cero, y la tensión en Y es igual al peso. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión en Y? Tensión por el seno, ¿de qué ángulo? De 85 es igual al peso, que sería masa por gravedad. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje X, en cambio, es igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque este camión hace que adquiera una aceleración, le transmite la aceleración que va a generar este camión, ¿sí? Entonces, por eso es. Y aquí lo que debo considerar, bueno, yo consideré, ¿no es cierto?, que el movimiento es hacia la derecha. Entonces, si yo considero desde un inicio un movimiento, no le puedo cambiar, sino que esto siempre se va a seguir poniendo. Entonces, todo lo que está a favor del movimiento va a ser siempre positivo. Y la única fuerza que está a favor del movimiento, en este caso, es la tensión en X, porque está a favor del movimiento. Y me queda tensión en X. Esto es igual a la masa por la aceleración. La tensión en X es tensión, en cambio, por el coseno de 85, y esto es igual a masa por aceleración.
y ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ecuación uno y ecuación 2. De la ecuación uno yo voy a despejar T. T, ¿a qué va a ser igual? A masa por gravedad sobre el seno de 85. Y a esta tensión yo le reemplazo en mi ecuación número 2. Y como me queda masa por gravedad por el coseno de 85 sobre, ¿no es cierto?, seno de 85. ¿Ya? Entonces, ¿por qué seno de 85 abajo? Porque solo estoy multiplicando, ¿no? Todo lo que tiene tensión es mg seno de 85 y solo le puse arriba directo con el coseno de 85. Y esto es igual a masa por aceleración. Las masas se van a simplificar porque si una la paso a dividir al otro lado, se simplifican. Entonces, no había problema con esa masa, ¿ya? Entonces, la gravedad, ya sabemos que siempre es 10 por el coseno de 85 sobre el seno de 85. Esto es igual a la aceleración. ¿Ya? ¿Cuánto vale la aceleración? Despejen las, bueno, en la calculadora ponemos, ¿no es cierto? 10 por el coseno de 85 sobre el seno de 85. Y me da 0,87. 0,87 unidades de la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a mí el análisis de fuerzas Newton me sirve para encontrar una aceleración. Ahora que encuentro la aceleración, me dice determine la longitud de la distancia recorrida por el camión. Entonces, como dice que sale del reposo, recorre un tiempo de 10 segundos, ¿no es cierto? Yo ya tengo un dato adicional, que es la aceleración. Entonces, ¿qué movimiento es cuando yo tengo una velocidad inicial, un tiempo y una aceleración? Lo que vamos a hacer es ocupar el MRUD, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces ya puedo sacar la distancia recorrida. ¿Cómo es la fórmula? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, S, bueno, distancia recorrida que es igual. Como la velocidad inicial es cero porque parte del reposo, entonces esto es cero y me queda un medio de la aceleración, que en este caso es 0,87 por el tiempo al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta distancia recorrida? 0,87 por un medio y por 10 al cuadrado. Para no perder decimales, me sale 43,74. Y ya está listo, bueno, está resuelto el ejercicio. 43,74 metros y listo. ¿Sí está claro? ¿Cómo se hizo este ejercicio? En Newton lo que debemos hacer es hacer ecuaciones y reemplazando y generalmente utilizamos el método de sustitución aquí, ¿no? Como acá, la tensión le puse acá. Ya, Tiffany, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, Ya. pueden explicar los ángulos en el diagrama de hiperpolímetro. Ahí lo demás es sí. Ya, los ángulos, todo depende del ejercicio. Como me dice que se desvía 5 grados con respecto a la vertical, ¿qué es vertical? El eje Y. Cuando me dice, por ejemplo, horizontal, entonces es eje X, ¿ya? Y lo que hacemos es completar ángulos en un triángulo. Todo esto es 90 grados y
por lo tanto este es 85. De hecho, puedo hacer los cálculos con el 5 grados porque es lo mismo, o con el que sale desde el eje X. Y ya, todo depende del ángulo que les den. En cambio, cuando yo tengo planos inclinados, ahí es un poco diferente. Ya vamos a ver, creo que sí aquí había uno de planos inclinados. Ya, entonces vamos con el siguiente. Ya, antes de continuar con el siguiente, entonces, Tiffany, lo que se debe tener en cuenta es cómo ubicar el ángulo, ¿no? Cuando dan ángulos. En este ejercicio de aquí, ¿sí le entendió? ¿Sí entendiste? O sea, me confundí porque mi ingeniero me dijo que siempre los ángulos son el peso junto a la y negativa. Eso, en planos inclinados, sí, exacto. El ángulo en planos inclinados, ahí sí se traslada al peso en Y, en planos inclinados. Pero aquí no me dan planos inclinados, sino que debo interpretar el ángulo. Pero sí, lo que te ha dicho tu profesor siempre se ocupa. Ya vamos a ver, sí creo que había aquí un ejercicio de planos inclinados. De hecho, el que hicimos la anterior semana, la anterior clase, perdón, sí pasó eso. ¿Sí? En el eje Y se traslada el ángulo de de este plano, siempre con el peso en Y. Y lo que se hace ya es sacarlo de los demás datos. Sí, sí, Tiffany, muy bien esa observación que haces. Bueno, que te ha dicho tu profesor, es directo, en vez de estar complicándonos pasando ángulos, es mejor ya directo. El ángulo de inclinación siempre va con el eje de las y el peso. Y ahí se va descomponiendo. ¿Listo? Sí, Sí, profe. ya, vamos con la otra, con la ejercicio 4. Ya, el ejercicio 4 es un poco complicado, por así decirlo, ¿sí? Porque hay que interpretar bien lo que está aquí, ¿ya? Me dice, una persona de 75 kilogramos de pie sobre una báscula. ¿Qué es una báscula? Eh, es una es donde se mide el peso de cuando nos vamos a hacer, por ejemplo, un exámenes. Eso es una báscula, donde nos hacen parar para medir nuestro peso. ¿Ya? Entonces me dice, una persona de 75 kilogramos, ¿ya? Se halla de pie sobre una báscula al interior de un ascensor que parte desde el reposo, ¿ya? Entonces, aquí voy a ocupar la segunda ley de Newton porque me dice parte del reposo. Entonces, después me dice la masa total del ascensor, la persona y la báscula es de 750 kilogramos, ¿ya? 750 kilogramos. Durante los 3 primeros segundos del movimiento, la magnitud de la tensión del cable del ascensor es 8.500 newtons. Y de ahí determine la lectura de la balanza en este intervalo, la velocidad del ascensor y al final del intervalo. Y dice que asumamos el sentido del eje Y, o sea que está subiendo este ascensor, Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico que nos va a ayudar, ¿sí? A interpretar esto. Ya, yo tengo un ascensor, ¿no es cierto? Yo tengo un ascensor,
va a estar aquí. Ya, dentro de este ascensor va a haber esta báscula. Ya, dentro de este ascensor va a haber esta báscula. ¿Ya? Y dentro de y encima de esta báscula va a estar esta persona que nos dice el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice este ejercicio? De ahí, ¿no es cierto? Me dice que la masa de la persona es 75 kilogramos. La masa es de 75 kilogramos. ¿Ya? Y me dice que la masa total entre el ascensor, la persona y la báscula es de 750. ¿Ya? Es de 750. Y la tensión de este ascensor, ¿no es cierto?, es de 8500. Por lo tanto, aquí va a estar una tensión colgada con un valor de 8500 newtons. ¿Ya? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre, cuando me pongan ejercicios así, yo tengo que hacer de todo, de todo el sistema, ¿sí? De todo el sistema, ¿ya? Entonces, yo tengo la tensión para arriba y el peso total de el ascensor en conjunto con la báscula y la persona. Esa masa total es de 750, ¿no es cierto? Es de 750. ¿Ya? Entonces, el peso total, pongamos aquí, es, y bueno, vamos a calcular la parte, el peso total. El peso total, ¿no es cierto?, es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la masa total es de 750 y esto se multiplica por la gravedad, que es 10, y me da 7500 newtons. ¿Ya? Ahora vamos a hacer solo el análisis de la persona y la báscula o la balanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo lo siguiente, ¿no? Yo, como tengo contacto con la superficie, tengo la normal de la persona. Sí, la normal de la persona. Y también tengo el peso de la persona. ¿Sí está claro? El peso de la persona. O sea, la normal sería de la persona respecto a la balanza. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta aquí este primer análisis que está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Solo el diagrama de cuerpo libre de la persona. Ahorita solo vamos a hacer este análisis de la persona. ¿Ya? De la persona. Como se está moviendo con aceleración, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, porque no hay más, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a masa por aceleración, porque está partiendo del reposo, dice, ¿ya? Entonces, todo lo que está a favor del movimiento es positivo y lo que está en contra del movimiento es negativo, ¿sí? Entonces, me dice que está subiendo porque asuma que el sentido positivo eje está hacia arriba, ¿no? Entonces, estamos subiendo, ¿ya? El movimiento es hacia arriba, ¿ya? Entonces, el movimiento es hacia arriba. ¿Y qué pasa aquí? ¿No es cierto? Tengo, ¿qué fuerza va a ser positiva si todo lo que está a favor del movimiento es positivo?
la normal de la persona respecto a la balanza menos el peso de la persona. Esto es igual a la masa por aceleración. Pero ¿de quién? La masa de la persona por la aceleración. ¿Ya? Entonces, vamos reemplazando los datos, ¿no? La normal de la persona respecto a la balanza menos la masa de la persona por la gravedad. Esto es igual a la masa de la persona por la aceleración que aún no logro conseguir. Que eso vamos a hacer aparte. ¿Ya? Entonces, la normal de la persona respecto a la balanza menos. La persona dice que pesa 75. 75 por la gravedad que es 10. Esto es igual a 75 por la aceleración, ¿no? Entonces me queda la normal de la persona respecto a la balanza, a que es igual a 75 por la aceleración más 750. ¿Por qué 750? Porque 75 por 10 es 750 y como está restando, le paso a sumar. Y esta es mi primera ecuación. ¿Ya? Vamos con el otro análisis, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo principal ahorita, ¿no? Que esta persona, ¿no es cierto?, está dentro de ese ascensor con una balanza y está sosteniendo o bajando, ¿no es cierto?, este, esta tensión que me dan de dato a mí, ¿ya? Esta tensión de aquí. Entonces, ahora voy a hacer el diagrama del cuerpo libre del sistema, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Para este tipo de ejercicios, lo único que yo necesito es hacer uno aparte y hacer todo en conjunto, como lo que vamos a hacer ahorita. La tensión, ¿no es cierto?, que me daban igual a cuánto. La tensión es de 8.500, ¿no es cierto? 8.500. ¿Ya? La tensión es igual a 8.500 newtons. Y yo tenía aquí, ¿no es cierto?, ya calculada el peso total. Y esto vamos a moverle acá mejor, porque esto es de este análisis de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí lo único que tengo es esa tensión, esa fuerza de tensión, y tengo el peso total, nada más. ¿Sí? El peso total. Entonces, igual, como estoy en el eje de las Y, ¿no es cierto? Y mi sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a masa por aceleración. Como estamos subiendo, ¿no es cierto? Como estamos subiendo, ¿ya? ¿Qué es positivo? Mi tensión, ¿no es cierto? Tensión menos el peso total es igual a la masa por la aceleración. Ya, la tensión es de 8.500 menos, ¿no es cierto?, el peso total, que es 7.500. Esto es igual a la masa total, que en este caso es 750, por la aceleración. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta aceleración? Y ya hemos encontrado la aceleración. 8.500 menos 7.500 dividido para 750. Me da 1.33 la aceleración. Pero igual, aún no acabo de hacer
el ejercicio. O para no perder decimales, vamos a poner 4 tercios. La aceleración es igual a 4 tercios metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora sí, yo tengo esto, mi ecuación 2. Lo que yo voy a hacer es reemplazar 2, mi ecuación 2, en la ecuación 1. Y recordemos que la ecuación es 1, que la ecuación 1, perdón, es esta de aquí. Por lo tanto, yo ya tengo el primer literal, la normal, ¿no es cierto?, de la persona respecto a la báscula. Esto es igual a 75 por 4 tercios más 750. Por lo tanto, la normal del peso respecto a la báscula, ¿a qué es igual? Por 75 más 750. 850 newtons. Y ese es el valor que marca la balanza. A ver, ¿por qué encontraríamos la normal? Encontramos la normal porque aplicamos la tercera ley de Newton, acción y reacción. Cuando yo me paro en la balanza, la lectura que me da es el peso. Entonces, por lo tanto, el peso, como está hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba acá? El peso, como está hacia abajo, lo que me va a reflejar es la normal. Y la normal es el numerito que me va a dar aquí. ¿Sí? ¿Sí está claro el primer literal? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Ya? Esto es el literal A. Y el literal B me pide que encuentre la velocidad, ¿no es cierto? Literal A y vamos al literal B. Me dice la velocidad del ascensor al final del intervalo, ¿no? Entonces, veamos los datos que tenemos. Ya, me dice a mí que este ascensor parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. La aceleración, calculé con Newton, ¿ya? ¿Qué más tengo? Y el tiempo me dice 3 segundos, me parece que dice el ejercicio, ¿no? Me dice, este, durante los 3 primeros segundos del movimiento. Entonces, el tiempo es de 3 segundos. 3 segundos. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué fórmula puedo ocupar ahora con movimiento rectilíneo uniformemente variado? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final, ¿a qué es igual? No conozco, es lo que quiero encontrar. Velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración, que es 4 tercios, por el tiempo, que es 3. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 4 en J metros sobre segundos. ¿Por qué ya le pongo en vector? Porque el movimiento está hacia arriba. Y por eso es mi vector positivo. Si estuviera bajando, entonces ahí sí la velocidad sería negativa. Y listo. ¿Ya? ¿Está entendido este ejercicio o tienen alguna duda?
inquietud respecto de este? ¿Todo está claro? ¿Sí? Emily, ¿está claro? Sí, profe. Ya. Mariela, igual. Sí, Martín, profe. ya. Martín, ¿está claro? Sí, profe. Ya. Y Tiffany, igual. ¿Sí? El mismo principio, por ejemplo, se va a usar en otros ejercicios como el de aquí, en la tercera ley de Newton. Ya van a ver. Si hemos de alcanzar a hacer todos. Espero que sí. Porque ya nos vamos a dedicar a hacer geometría, que nos hemos descuidado bastante. Y ya les piden para la siguiente semana, ya les dan de pedir todo el folleto. Entonces, me dice lo siguiente. Ahora, cuando yo tengo poleas, lo que debo tomar en cuenta es lo siguiente. La tensión que se transmite a través de las poleas o las fuerzas que se transmite a través de las poleas es la misma para todo el movimiento de poleas. Entonces, en este ejercicio, lo que debemos hacer es analizar, ¿ya? Analizar. En la primera parte, me dice, en la figura, la magnitud F es igual a 150 newtons y la masa es de 50 kilogramos. Determine la rapidez de A, o sea, del cuerpo A, una vez que se ha levantado 4 metros. Asuma que parte del reposo. Ya vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos por puntos. Vamos a hacer o analizar el punto BC. Primero, BC. ¿Ya? Vamos a dibujar una poleita. ¿Ya? Esta polea. ¿Ya? Y esta polea, ¿no es cierto? En el tramo BC, tengo esa fuerza, ¿no? Esta fuerza de aquí. Y que tiene un valor de 150 newtons. Y aquí vamos a poner una tensión 1. Tensión 1, ¿sí? Es igual a la fuerza 1, 150. ¿Por qué? Porque como les digo, tanto la aceleración como la fuerza que siempre se transmite a través de la polea. ¿Ya? Sí. Entonces todo lo que se transmite acá está acá, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Ya? Sí. Ahora solo vamos a analizar el punto C. El punto C. Aquí es un poco diferente debido a lo siguiente, porque yo tengo la polea, ¿ya? Y tengo, sí, el mismo problema, bueno, no el mismo problema, sino tengo la misma tensión, porque esta de aquí se transmite a través de la de acá, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a tener, ¿sí? El valor de esta tensión, pongamos tensión 2 y tensión 2, ¿ya? ¿Por qué es la misma? Porque se transmite a través de las poleas debido a que son ideales. Y yo tengo, por ejemplo, ahora una tensión 3 que está colgando a este lado de aquí. Ya en poleas, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser cero.
Siempre la sumatoria de fuerzas es cero en poleas, ¿ya? Y según el eje que me esté moviendo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. Entonces, ¿qué es positivo? Dos veces la tensión, ¿no? Dos veces la tensión, o sea, esta tensión 2 y esta tensión 2. Me queda dos veces la tensión 2 es igual a la tensión 3, ¿cierto? Pero yo ya tengo el valor de la tensión 2, que es 150. ¿Por qué? Porque se transmite desde la fuerza hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Y esto es igual a la tensión 3. Por lo tanto, la tensión 3 es igual a 2 por 150, 300 newtons. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar el tramo CA. ¿Sí? El tramo CA. Pasa prácticamente lo mismo. Tengo una polea, pero ahora en el punto A, ¿ya? Y yo tengo esta tensión 3, ¿sí? La tensión 3 que encontré anteriormente se transmite para el otro lado y me queda tensión 3 y tensión 3, ¿no? Tensión 3 de este lado y tensión 3 de este otro lado. Y aquí yo tengo una tensión, llamémosle 4, que está sujetando a esto de aquí. ¿Ya? Si bien no hay una cuerda, pero le está o está haciendo o está ejerciendo como fuerza esta palanquita para que se pueda subir este bloque A. Y aquí tengo una tensión 4, pongámosle, ¿ya? Como les digo, en poleas, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y siempre es igual a cero, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo, lo que está arriba, dos veces la tensión 3, dos veces la tensión 3, menos la tensión 4, esto es igual a cero. Y si yo despejo, me queda y voy reemplazando 2 por la tensión 3, que ya encontré que es 300, y esa tensión que está restando la paso a sumar al otro lado. Por lo tanto, ya tengo la tensión 4 y esto es igual a 600 newtons. Y finalmente voy a hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿De quién? Del bloque A. Diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar aquí este bloquecito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? El peso, ¿no es cierto? El peso del bloque y únicamente la tensión. ¿Qué tensión? La tensión número 4. Y ahora, como si estoy analizando un bloque y no poleas, aquí en cambio la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es masa por aceleración. Como este sistema está subiendo, ¿qué es positivo y qué es negativo? El movimiento es hacia arriba y todo lo que está a favor del movimiento es positivo. En este caso, la tensión 4 es positivo. Tensión 4 menos el peso, que es masa por gravedad. Esto es igual a masa por aceleración. La tensión 4 tiene un valor de 600
menos la masa de este bloque. La masa de este bloque dice que es 50 por la gravedad que es 10 y esto es igual a la masa 50 por la aceleración. Si yo despejo la aceleración, ¿a qué es igual? 600 menos 50 por 10, ¿no es cierto? Por 10. Y ese 50 que está multiplicando lo paso a dividir y me queda una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y una vez que encuentro una aceleración, nuevamente el ejercicio me lo estaba mezclando con un movimiento, ¿no es cierto?, rectilíneo uniformemente variado. Me dice, ¿no es cierto?, que determine la rapidez de A una vez que se ha levantado 4 metros. Por lo tanto, la distancia que se ha movido es de 4 metros, ¿ya? Y dice que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Me pide encontrar la velocidad final y con Newton encontré una aceleración. Entonces, la única fórmula que me sirve a mí es la siguiente. Velocidad final al cuadrado, esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad y por la distancia que se mueve, ¿no? Como dice que parte del reposo, esto es 0. ¿Y qué me queda? Velocidad final al cuadrado, ¿a qué es igual? A 2 por la gravedad que es 10, ¿no es cierto? Y por lo que recorre que es 4, ¿no es cierto? 2 por 10 y por 4. Ay, ¿por qué puse gravedad? Estoy haciendo mal, ¿sí ven? Estoy confundido con la fórmula del MRV y del parabólico. 2 veces la aceleración y por la distancia y la aceleración es 2, la que encontré con Newton. Por lo tanto, la velocidad final, ya despejado todo, me queda 4 metros sobre segundos. Y listo. Está hecho el ejercicio. Entonces, en poleas lo único que se debe tener en cuenta es que la tensión o la fuerza es la misma y también cuando se trabaje así en este caso, la aceleración es para todo el sistema. En este caso es solo en esta partecita de aquí, con la tensión con la que está subiendo este ganchito. Y listo. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿Todo claro? Para continuar con el ejercicio número 6. ¿Ya? Entonces, veamos cómo nos va con este ejercicio. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Inquietud? Martín, ¿todo claro con este ejercicio? Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya tenían hecho o aún no? Cierto, me olvidé de preguntarles eso. Ya. Vamos con este de acá. Me dice, la masa 1 de 20 kilogramos, ¿ya? Y un ángulo de 53,13. El plano inclinado es totalmente liso. Cuando me dice que es totalmente liso, ¿sí? No existe una fuerza de fricción, ¿ya? Determine M2 del bloque que cuelga, perdón, que cuelga si debe descender 12 metros en los 3 primeros segundos después de que el sistema se libere a partir del reposo. Y después me dice literal B, subir 12 metros en los 3 primeros segundos después que el sistema se libere del
reposo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero antes, ¿sí? Antes, vamos a calcular la aceleración del sistema, ¿sí? Esta polea, aparte de tener la misma tensión como son poleas ideales, también transmite, perdón, una aceleración. Entonces yo tengo datos para encontrar una aceleración. Dice que va a recorrer una distancia, ¿no es cierto?, de 12 metros. Dice que esto va a pasar a los 3 segundos. Y también me dice que se libera a partir del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos. Entonces la única fórmula que me puede servir a mí es la siguiente. Distancia es igual. Velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia que vamos a descender o a subir es la misma, 12, ¿sí? Esto es igual. Como dice que parte del reposo, la velocidad inicial es 0 y después va 1/2 de la aceleración, que en este caso no tengo, por el tiempo al cuadrado, que sí tengo, que es 3 al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo ya la aceleración despejando, ¿no? Entonces, el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 3 al cuadrado que está multiplicando lo paso yo a dividir. Y me da una aceleración de 8 tercios o 2,66. Dejémosle como fracción así como el anterior para no perder decimales. 8 tercios metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Esa es la primera parte del ejercicio. En este caso, este ejercicio sacamos la aceleración con mRV y en los anteriores de arriba sacamos con leyes de Newton. ¿Ya? Entonces, para el literal A y el literal B prácticamente es lo mismo, solo que van a cambiar el sentido de las fuerzas. Como este está inclinado, ¿sí? Vamos a dibujarle de manera inclinada, ¿ya? Siempre es importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Este de aquí va a ser siempre el eje de las X, ¿sí? El que está paralelo, por así decirlo, al plano, siempre es, el que es paralelo al plano es el eje X y el que va a contacto o cruzando la superficie es el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar todas las fuerzas, perdón, existentes en este cuerpo. Fuerzas externas. No nos importan las fuerzas internas. Este es el eje y este es el eje X. De entrada, yo tengo que graficar el peso. El peso siempre se grafica hacia abajo y lo que yo debo hacer es encontrar tanto el peso en Y como el peso en X, es decir, proyectar los pesos. Cuando yo tengo contacto en la superficie se genera una normal, entonces la normal es perpendicular al piso, ¿ya? Como dice que está sin fricción, por lo tanto, no hay fuerza de rozamiento de fricción debido a que el piso es liso. Ya. Y dice, según el gráfico, tengo una tensión. Entonces, tengo una tensión. Vamos a ponerle aquí una tensión. ¿Ya?
Ahora, siempre el ángulo va con el peso en Y. Siempre va con el peso en Y. Por lo tanto, aquí es alfa. Entonces, aquí hay como fórmulas ya establecidas. El peso en Y es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y el peso en X, en cambio, es por el seno del ángulo. ¿Ya? Esto cuando yo tengo planos inclinados es fijo, es algo fijo, ¿ya? Entonces, ahora sí, empecemos a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración. ¿Por qué es masa por aceleración? Porque encontré una aceleración, ¿no? Entonces vamos a hacer el literal A. El literal A dice que va a descender los 12 primeros metros, es decir, que el movimiento de de aquí, ¿cómo sería? Me dice que encuentre M2, ¿no es cierto? Que cuelga si este debe descender. Por lo tanto, el M2 en el primer literal está bajando y si este está bajando, por lo tanto, M1 está subiendo. El movimiento es hacia arriba. De este de aquí, el movimiento es hacia arriba. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Por qué? Sí, sí está claro. Y bueno, para que no se me pierda, aquí pongamos el M2, ¿no? Este es el M1 y ahorita vamos a hacer el M2. ¿Qué únicas fuerzas tengo en el M2? El peso y la tensión. La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Ya? Eso es todo. El peso de M2, ¿no? Entonces me dice que M2 está bajando 12 metros. Por lo tanto, el movimiento ahora de este de acá es hacia abajo. Y como es hacia abajo y está atado a una polea, el movimiento del M1 es hacia arriba. Ya, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué es positivo? La tensión, ¿no? Entonces me queda que la tensión menos el peso en Y, perdón, el peso en X, sí, aquí le he puesto mal, es peso en X, ¿ya? Entonces, la tensión es positiva menos el peso en X, esto es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Entonces, me queda tensión menos el peso en X. El peso en X es masa por gravedad por el seno del ángulo. Y esto es igual a la masa por aceleración. Y si yo despejo la tensión, ¿a qué es igual? La tensión es igual a masa por aceleración más la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y ahora sí voy a reemplazar los datos que yo tengo, ¿no? Tensión es igual. La masa uno, obvio sí tengo, ¿no es cierto? La masa uno tiene 20 kilogramos. Entonces es 20 por la aceleración que encontramos, ¿no es cierto? Que es 8 tercios. 8 tercios más la masa que es 20 por la gravedad que es 10 por el seno del ángulo alfa.
¿Cuál es el ángulo alfa aquí? 53,13. Por lo tanto, la tensión aquí es igual. Todo podemos meter en la calculadora. 20 por 8 tercios. A ver, pongámoslo así. 20 por fracción 8 tercios, ¿no es cierto? Más 20 por 10 y por el seno de 53,13. Y me da una tensión de 213,33. ¿Sí está claro? Sí. ¿Cómo sacamos de esta tensión? ¿Ya? Ahora, el M2, ¿no es cierto? Solo se mueve en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, que digo solo se mueve en el eje Y porque se mueve por la polea, ¿no es cierto? Y no hay contacto con ninguna superficie. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es masa por aceleración. Todo lo que está a favor del movimiento es positivo, en este caso el peso. El peso menos lo que está en contra, que es la tensión. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces voy reemplazando. El peso es masa 2 porque es la que me pide encontrar, por la gravedad, que en este caso sería 10 menos la tensión que acabamos de encontrar, 213,33. Esto es igual a la masa, ¿no es cierto? La masa 2 por la aceleración, y la aceleración que encontramos es 8 tercios. Por lo tanto, ¿cuánto vale la masa 2? Despejen y me dicen cuánto sale. ¿Ya? Entonces, hagámosle aquí directo, ¿no? Yo tengo la tensión, ¿no es cierto? Que este está restando, le paso al otro lado a sumar, ¿no es cierto? A sumar, y me queda así. Me queda ordenado. 10m2 menos 8 tercios m2. Esto es igual a 213,33. Lo que yo hago ahora es restar, ¿no es cierto? 10 menos 8 tercios. Me da 22, ¿no es cierto? Sobre 3 m2 igual a esto, ¿no? Por lo tanto, como me queda despejado, el 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar, y el 22 que está multiplicando lo paso a dividir. Y me queda 29,09. Y ahí está el ejercicio. ¿Sí está claro? Y listo. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? Este es el literal A. Entonces, cuando este está bajando, obviamente la masa 2 es más grande que la masa 1, porque la masa 1 apenas 20. ¿Ya? Este es el literal A, cuando está bajando. ¿Ya? Este es el literal A. Vamos con el literal B. Me dice que ahora que va a subir, ¿no es cierto? Va a subir. El
2, el literal B. ¿Ya? Entonces, ocupamos el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Solo que ahora me dice que ese otro cuerpo va a subir, ¿sí? M1 y M2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora el movimiento, ¿no es cierto?, está hacia arriba, porque este ahora va a subir. Y ahora este otro M1 va a bajar, pero prácticamente es la misma temática. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X también es igual a masa por aceleración, porque la aceleración no cambia ni cuando sube ni cuando baja. ¿Ya? Entonces me queda sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración. Entonces, como el movimiento está bajando, ahora el peso en X es positivo, menos la tensión. Esto es igual a la masa por aceleración, ¿no? Entonces, el peso en X, a que es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿ya? Menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Y si yo despejo la tensión, ¿no es cierto? ¿A qué es igual esta tensión? A la masa por gravedad por el seno del ángulo menos la masa por aceleración. ¿Sí? Está bien el despeje, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión a qué es igual a la masa de este de aquí, que es 20, ¿no es cierto? 20 por la gravedad, que es 10, y por el seno de ese ángulo, menos la masa por la aceleración, que sería 20 por ser 8 tercios. Pues, para no estar escribiendo, solo le estoy copiando. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya tengo mi tensión. Tensión es igual a ¿cuánto? 20 por 10 por el seno de 53.13. ¿Ya? Menos 20 que multiplica a 8 tercios. Me da una tensión de 106.66. Entonces, si ven, la tensión está bajando, ¿no? Sí, 106.66 newtons, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no es cierto? Lo mismo. Para el otro cuerpo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué es positivo y qué es negativo? La tensión es positiva porque estoy subiendo menos el peso es igual a la masa por aceleración. Vamos reemplazando. La tensión es 106.66, ¿ya? Menos la masa 2 por el peso que es 10. Esto es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración?
8 tercios, ¿no? Por 8 tercios. Entonces, si yo despejo, me queda 106,66. Esto es igual, ¿no es cierto?, a 8 tercios de la masa 2. Y ese que está restando le paso a sumar ahora 10 más a 2. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? 8 tercios más 10 directamente. Me da, ¿no es cierto?, 38 tercios. Entonces, 106,66. Esto es igual a 38 tercios de M2. Por lo tanto, M2, ¿a qué es igual? El 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 38 que está multiplicando lo paso a dividir y me da 8,42 kilogramos. Y eso es todo. ¿Ya tienen alguna duda, pregunta, todo claro? ¿Sí? Cuando tenemos planos inclinados, el ángulo siempre al eje de las Y, ¿no? El ángulo siempre al eje de las Y. No importa si está subiendo o está bajando o si está del otro lado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está claro? Ya nos faltan solo dositos nomás. Ya. Martín, ¿todo claro? Sí, profe. Ya. Newton es uno de los temas más fáciles en física. Mayela, ¿todo claro? ¿Sí? Emily, igual. ¿Estamos claros? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya. ¿Cuándo tienen que presentar este trabajo? O ya presentaron. Creo que aún no les hacen presentar. A ver, veamos. Tercera ley de Newton. La tercera de ley de Newton es la ley de acción y reacción, ¿ya? Me dice, los tres bloques A, B y C de 4 kilogramos, 2 kilogramos y 1 kilogramo respectivamente, están juntos sobre una superficie lisa horizontal. ¿Qué quiere decir lisa horizontal? Que no hay fuerza de fricción, ¿ya? Se aplica una fuerza F sobre el bloque A, de tal manera que todo el sistema se mueve con una aceleración constante de 2 metros entre segundo. Me dice, determine la fuerza. ¿Qué más me dice? La magnitud de la fuerza normal que ejerce el cuerpo A sobre el B y la magnitud normal de la fuerza normal que ejerce B sobre C. ¿Ya? Vamos para el primer literal. Este es igualito al ascensor, ¿sí? Para encontrar, ¿sí?, la magnitud de la fuerza con la que se está empujando todos estos bloques, yo necesito sacar todo en su totalidad, ¿sí? Entonces vamos con el literal A, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a dibujar esos. Aquí está el primero, A, B y C.
Ya. Entonces, la fuerza que está aplicada para este lado es la horizontal, ¿no es cierto? A, B y C. Entonces, todo se va para este lado de acá. Toda esa fuerza está al lado derecho. Y no existe alguna otra fuerza, ¿no es cierto? No existe alguna otra fuerza en el eje de las X. ¿Ya? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, todo lo que está a favor del movimiento es positivo. Si la fuerza que estoy aplicando está hacia la derecha, entonces la fuerza es positiva. Esto es igual a la masa, pero como estoy sacando de todo el sistema, sería la masa total por la aceleración. Entonces la fuerza es igual a la masa total, la masa del A4, la masa del B2, la masa del C1 por la aceleración y todo se mueve con una aceleración de 2. Por lo tanto, la fuerza es igual a 14 newtons, porque 4 más 2, 6 y más 1, 7. ¿Ya? Ahora me pide perdón, que encuentre la magnitud de la fuerza normal que ejerce A sobre B. ¿Ya? Entonces, para el literal B, me pide que vea la fuerza normal, ¿no es cierto? Vamos a ocupar los mismos tres, solo que ahora, sí, me pide esto, la fuerza normal entre los bloques, es decir, solo de aquí hasta acá. ¿Ya? Esa es la fuerza normal de A sobre B. Entonces, ¿qué cuerpos nomás están interactuando ahí? Solo el cuerpo B y el cuerpo C de masas 2 y 1 respectivamente. Y aquí ya no se toma en cuenta esa fuerza total. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque solo estoy interactuando entre bloques. Ahorita ya no todo el sistema, sino entre bloques. Entonces, la única fuerza que tengo es la que me piden a mí encontrar, esta de acá, ¿ya? Esto es igual, ¿no es cierto?, a la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa total entre B y C, que es 2 y 1. 2 más 1 por la aceleración que es 2 y me da la fuerza normal de A hasta B igual a 6 newtons. Y listo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Todo claro? Sí. Ahora vamos al literal C. Me pide a mí en el literal C que encuentre ahora la fuerza que ejerce B sobre C. Entonces, la única fuerza que sería es esta de aquí. La fuerza que ejerce B sobre C. ¿Ya? Lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la única fuerza que yo tengo es esta de acá, la fuerza que ejerce el bloque B sobre C. ¿Y qué bloque está interactuando? Solo el bloque C, que es masa 1 por la aceleración 2. Por lo tanto, me queda 2 newtons. Y listo.
Así funciona la ley de acción y reacción. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? Para continuar con el último. Y acabamos con este trabajo autónomo de física. Ya, Carlos, ¿todo claro? Sí, profe. Ya, listo. Vamos con el último ejercicio. Y ahora hago más grandecito. El bloque A de la figura masa 2 kilogramos y el bloque B de la y el bloque B tiene una masa de 4 kilogramos. El coeficiente de fricción entre todas las superficies es de 0,3. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para arrastrar B hacia la izquierda con rapidez constante. Aquí me dice lo siguiente, rapidez constante. ¿Qué quiere decir rapidez constante? ¿Qué ley debo aplicar? ¿Primera o segunda ley de Newton? ¿Primera o segunda ley de Newton? A ver. Como dice rapidez constante, quiere decir que estoy trabajando con la primera ley de Newton, ¿sí? Rapidez constante, primera ley de Newton. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es cero. Ya, lo mismo que en el ascensor. Yo necesito hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema y un diagrama de cuerpo libre solo de la masa 2 kilogramos. Siempre hago del todo el sistema y del chiquito. Siempre es en ese orden, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el cuerpo B y por acá tenemos el cuerpo A. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas yo tengo aquí? A ver, primero yo tengo la normal total, ¿no es cierto? Porque tengo contacto con la superficie. Tengo una normal, ¿ya? Una normal de B sobre el piso sería. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando todo este cuerpo, ¿sí? Todo este cuerpo, ¿ya? Tengo el peso total, ¿ya? El peso. A dice que es 2 kilogramos y B es 4 kilogramos. Que
otro, ¿qué otra fuerza externa tengo? Esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a graficar esa fuerza. Como dice que están, este, que el coeficiente de fricción entre todas las superficies es de 0,3, por lo tanto, la fuerza es el indicador del movimiento de todo este sistema. Como la fuerza está hacia la izquierda, por lo tanto, la fuerza me indica el movimiento hacia la izquierda, por lo tanto, la fuerza de fricción está para este lado, ¿sí? Esta sería la fuerza de fricción o de rozamiento de el cuerpo B sobre el piso. ¿Ya? Aparte, tengo otra fuerza que va a ser ¿qué cosa? La tensión, porque está sujeta a una polea. Entonces, de este lado también va a estar una tensión. Arriba también tengo una tensión, pero como se está trasladando, debido a que las dos tensiones son las mismas, no se pone dos veces, porque estoy haciendo de todo un sistema, ¿ya? Y hay una fuerza de rozamiento extra, y es entre el A y el B, porque me dice el coeficiente de fricción entre todas es 0,3, ¿ya? Entonces, si la fuerza se mueve para acá, este bloque, ¿no es cierto?, se va a mover hacia la derecha porque se va como que a caer, por así decirlo. El movimiento de A es hacia la derecha, ¿sí? El movimiento de A es hacia la derecha. Entonces, la fricción de A sobre B es hacia la izquierda. Fricción de A sobre B. Y listo. ¿Está claro? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? Martín, ¿todo claro con este análisis de fuerzas? Sí, pero Ya. Emily igual, ¿sí? Mariela, ¿todo claro igual? Y Carlos, ¿sí está claro? sí, profe. Ya. Ahora, sumatoria de fuerzas. Vamos con esta primera parte, ¿ya? Porque vamos a sacar ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Esto es igual a cero porque no se está moviendo en Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? La normal, ¿no es cierto? La normal en este caso sería de B sobre el piso, pongámosle, especifiquemos, ¿sí? O sea, es esta normal, ¿no? ¿Ya? Menos el peso total, ¿ya? El peso total, esto es igual a cero. ¿Ya? Por lo tanto, la normal del cuerpo B sobre el piso es igual al peso total. ¿Cuál es el peso total? 6 kilogramos. 6 por 10. Por lo tanto, la normal de B sobre el piso es 60 newtons. Recuerden que estoy haciendo de todo el sistema y cuando se tiene todo el sistema, se suman esas dos masas. ¿Listo? Entonces sigamos, ¿ya? La sumatoria de fuerzas ahora en el eje de las X, ¿no? Toca la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Como dice que se mueve con velocidad constante, estoy hablando con la primera ley de Newton y va a ser cero, ¿ya? Entonces, el movimiento, ¿no es cierto?, está delimitado por esta fuerza y el movimiento está hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué es positivo? La fricción y esta fuerza de acá. ¿Ya? Entonces,
sería la fricción de A sobre B, ¿ya? Más esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Y esta fuerza, a ver, no, me pide calcula la magnitud de la fuerza. Más la fuerza y todo lo que está en contra del movimiento es negativo. Por lo tanto, yo tengo la fricción de B sobre el piso y la tensión. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Fricción sobre el piso y la tensión. Menos y menos la tensión. Esto es igual a cero. Entonces, fuerza de fricción es nu por la normal, ¿no es cierto? Pero me falta a mí encontrar la normal de A con respecto al piso. Más la fuerza que no tengo, menos nu por la normal respecto de B del piso. Menos la tensión igual a cero. ¿Ya? Entonces, ahora me falta hacer el análisis de del cuerpo A, que es el que pesa 2 kilos, el que tiene masa de 2 kilogramos. Ahora, ¿qué tengo yo aquí? Tengo la normal de A sobre B. La normal de A sobre B. El peso. El peso de A sería aquí, porque es el único peso que tengo. Aparte, según el gráfico, yo tengo esta tensión, ¿sí? La tensión y la fuerza de fricción de A sobre B. ¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. Por lo tanto, la normal de A sobre B menos el peso de A es igual a cero. Si yo despejo, ¿cómo me quedo? La normal de A sobre B es igual al peso y el peso yo sé que es masa por gravedad y me queda 2 por 10 y esto es igual a 20 newtons. Y listo, ya tengo lo primero. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje de las X, como se mueve con velocidad constante, es igual a cero. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Cómo se mueve este cuerpo A? Este cuerpo A, ¿no es cierto?, está jalado por la tensión. Por eso la fuerza de fricción está al otro lado. Entonces, el movimiento está para este lado de acá. Para acá está el movimiento. Entonces, ¿qué es positivo? La tensión. La tensión menos la fuerza de fricción del cuerpo A sobre B.
y esto es igual a cero. Por lo tanto, la tensión es igual a fuerza de fricción de A sobre B. ¿Y a qué es igual la fuerza de fricción? A nu por la normal. Siempre la fuerza de fricción es nu por normal. ¿Ya? Y listo. Ya tengo todo listo para hacer el ejercicio. Nu, que es 0,3, ¿no es cierto? Nu era 0,3. Sí, nu es 0,3 por la normal que es 20. Entonces, la tensión a qué es igual 0,3 por 20. Me da 6. Entonces, la tensión es 6 newtons. Y ahora sí, ya puedo resolver la ecuación grandota que tengo acá, ¿no? Reemplazando todos los datos. Vamos a poner aquí. Reemplazando todos los datos. ¿Ya? Me queda lo siguiente. New 0,3, ¿no es cierto? Por la normal, 20. De A y B, ¿no? Por la normal, 20. Más la fuerza. Menos new por la normal. Del piso, que en este caso era ¿cuánto? 60, ¿no es cierto? 60 menos la tensión que es 6 igual a cero. Vamos a hacer estos cálculos, ¿no? Me queda 0,3 por 20 menos 0,3 por 60 y menos 6. Me da menos 18. ¿Sí? Me queda la fuerza que me están pidiendo, ¿ya? Menos 18. Esto es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza es igual a 18 newtons. Y listo. Está hecho. ¿Ya? ¿Alguna duda, inquietud por el de aquí? ¿Todo está claro? Sí, está claro. Martín, ¿todo claro con este ejercicio? Sí, profe. Ya, perfecto. Carlos, ¿todo claro? Sí. Entonces, Sí, profe. Newton va de ley en el examen. Entonces hay que seguir repasando. Ya les voy a enviar unos pequeños ejercicios para que vayan repasando, ¿ya? Emily, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, listo. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta aquí.